sea joven, sea adulto, sea niño, desde que tengamos uso de razón, tenemos conciencia. Desde el momento que usted tiene uso de razón, tiene uso de conciencia. Yo me acuerdo que a los 8 años yo ya tenía uso de conciencia, uso de razón que diga. Y la conciencia a los 8 años ya me atormentaba, pero hacía por naturaleza lo que todo niño hace a los 8 años. Dios te quiere enseñar sobre las 5 clases de conciencia que rodean al ser humano en este mundo. Son 5. Número 1, escúchame bien, la voz de la conciencia que nos habla a diario. ¿Cuál es la primera? La voz de la conciencia que nos habla a diario. La conciencia Dios la puso, como le decía, como un termómetro entre nosotros para acusarnos o absolvernos. Hacemos lo malo, la conciencia nos acusa. Se enciende el piloto. Uy, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste esas palabrotas? ¿Por qué ofendiste a esa persona así? ¿Por qué fuiste tan, digámoslo, tan negativo? ¿Por qué te faltó voluntad? La conciencia empieza a dispararse en nosotros. Pero cuando hacemos también lo bueno, ¿qué hace la conciencia? Nos felicita. Entonces usted siente como un fresquito. Ay, tremendo, no, lo que yo hice está bien, me agradó. Y usted mismo interiormente siente que la conciencia lo absuelve y no lo juzga. Amén. Versículo 20 de Lucas 23. Todo esto tiene fundamento bíblico. Las 5 clases de conciencia que Dios quiere enseñarnos hoy. Número 1, ¿cuál es? Diga, la voz de la conciencia que nos habla a diario. Versículo 20 dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar ¿a quién? A Jesús. Les habló otra vez, o sea que él ya les había hablado. Y cuando él ya les habló y vio que nada funcionaba, vino la conciencia, la voz de la conciencia, y le dijo a Pilato: no vas a cometer esa locura, es un hombre inocente, ya lo interrogaste, ¿qué necesidad hay de que lo mandes a la cruz solo para que este pueblo esté contento y alegre? Porque ellos daban voces diciendo: crucifícale, cuida con este, a la cruz. Pilato oyó la voz de la conciencia, mis hermanos, pero ¿sabe qué hizo? Como nos pasa a muchos de nosotros, la ignoramos. Este hombre ignoró la voz de la conciencia, decidiendo más bien no obedecerla. Escuchen esto, porque yo nos quiero hablar de la conciencia. A los hermanos que me escuchan en YouTube o en el Face, Dios te quiere confrontar con esta palabra y con tu conciencia, mi hermano, para que te examines, para que aterrices a ver qué estás haciendo con tu vida. El versículo 24, léalo de Lucas 23, dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición. Sedición era un delito, era un alzamiento colectivo en contra del gobierno. O sea que él se oponía al gobierno, no importaba qué gobierno había de turno, y se oponía. Y ahí en esa revuelta hasta mató a una persona. Era homicida. ¿Ese era quién? Barrabás. Amén. La voz de la conciencia, mis hermanos. La voz de la conciencia solemos escucharla cuando estamos a punto de tomar una mala decisión o juicio en contra de alguien. Ejemplo, como le pasó a Pilato. También escuchó la voz por medio de su esposa para señalarles que estaba equivocado en la decisión que él iba a tomar. La misma esposa se le presentó y le dijo: ¿dónde está eso, pastor? Ahí en su Biblia está. Mateo capítulo 27, versículo 19 dice: y estando él sentado en el tribunal, ahí en el juicio, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy le padeció mucho en sueños por causa de él. La misma esposa. Dios le puso en el corazón de esa mujer, porque no quería que ese hombre como gobernante, como autoridad, se condenara. Dios no quiere la condenación de nadie. La Biblia dice en Ezequiel: yo no quiero la muerte del que muere. Muchos han muerto y Dios no quería esa muerte. El caso del futbolista aquí en Colombia, recientemente, Freddy Rincón, estuvo ese domingo en casa de unos amigos, celebrando, festejando un cumpleaños de un familiar ahí en esa casa, y luego cogió su carro y se fue para una discoteca aquí en Cali. Y pasadas las 3 de la mañana dijo: ahora sí nos vamos a rumbear, y se fueron para otro lado. Y no se pegó una matada. ¿Y qué pasó? Quizás la conciencia ya le había hablado, porque cuentan los amigos que ese día estuvieron con él, que estuvieron hablando hasta de la muerte, no era casualidad. Y él dijo: aquí no quiero escuchar nada de muerte, y salió y se fue a rumbear más bien, y encontró la muerte.
sin saber que era Dios que le estaba hablando a su conciencia. Arrepiéntase, no se pierda como los demás. No piense solamente en comer y beber y disfrutemos de esta vida y ya, lo demás. No, Señor, no era el propósito de Dios. El verso 25 dice que Pilato, escuchando la voz de la conciencia, la ignoró y soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, a quien habían pedido, y dice, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. O sea, que ignoró, ¿qué? Diga, la voz de la conciencia. Aquí Dios puede estarte hablando en esta hora con este mensaje, y tú decides si sales de aquí ignorando la voz de tu conciencia, o de pronto dejando que tu conciencia te hable. Dice la Biblia que esta mujer, la esposa de Pilato, él estaba sentado en el tribunal, no sabía qué hacer. La conciencia empezó a hablarle, a decirle, suéltelo, es inocente. ¿Cómo vas a condenar a un hombre justo, inocente? Y viene la mujer y le dice, le manda a decir, no tenga nada que ver con ese que está ahí, porque he padecido mucho en sueños a causa de él. Viví una noche horrible, pesadillas me atormentaban. Y aún así, escuchando la voz de la mujer, que era la misma carne de él, porque los dos eran una sola carne, el hombre que ignoró la voz de la conciencia. Ignoró la voz de la conciencia. Esto me enseña, mis hermanos, que Dios quería también tener misericordia de Pilato y de su familia, pero este no quiso obedecer a Dios por medio de su conciencia y terminó más bien como mucha gente, justificándose y lavándose las manos delante del pueblo, delante de los religiosos y los políticos que estaban ahí reunidos. Pilato tenía autoridad, pero al no tener, escúcheme bien, carácter para tomar una decisión con justicia, su propia conciencia le condenó. Eso pasó con Pilato. La misma conciencia le condenó. Esa es la completa realidad, mis hermanos. Ahora veamos, segunda razón o clase de conciencia que rodean al ser humano. Número 1, la voz de la conciencia. ¿La voz de qué? De la conciencia. La voz de la conciencia nos habla y nos dice, no sea así, no se destruya su vida. A los que tienen problemas de adicción, no haga eso, nos dice la conciencia. Eso te hace daño, pero muchas veces, como siempre, la ignoramos. Termine el proceso que empezó. Trate de ser alguien, de superarse en la vida. La voz de la conciencia nos habla. Es Dios hablando por medio de la voz de la conciencia y no entendemos. La segunda clase de conciencia, son 5 que rodean al ser humano. Es la conciencia que nos acusa ante Dios. Escuchen, la conciencia que nos acusa ante Dios. Ante Dios. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 3. Vamos a la Biblia, todo tiene fundamento bíblico. San Juan capítulo 8, versículo 3. Dice la bendita palabra del Señor, iglesia. San Juan 8:3 habla de la mujer adúltera que fue a encontrar el mismo acto del adulterio engañando a su marido. Y dice la Biblia que la tomaron los religiosos y se la llevaron a Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. El versículo 3 dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, la cogieron con la mano en la masa, como decimos nosotros. Y dice el versículo 4, versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero la ley no decía eso. ¿Sabe qué decía la ley? Que el adúltero y la adúltera, los dos tenían que ser muertos a pedradas, el hombre y la mujer. Pero solamente llevaron a la mujer. ¿Qué hicieron con el hombre? Era machista, lo soltaron. Ah, tírenme la liga y no lo llevamos allá para que lo apedren a ustedes. Sí, hágale, yo pago. Llévense a la mujer. Y como era la moza, como decimos nosotros, se la llevaron a Jesús para que hiciera un juicio injusto. Por eso Jesús ni bola le paró. Escuchen bien el versículo que sigue, el versículo 6. Mas esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús se inclinaba hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En pocas palabras, un pecador acusando a otro pecador. Y el versículo 9 dice, escuchen bien lo que dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, o sea, los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un juicio justo. Los otros querían la muerte y que la tiraran a esta mujer, que la cogieran a pedradas y ahí la tiraran en un despeñadero, le tiraran un poco de rocas y allá terminaban toda quebrada. Pero dice la palabra que Jesús hizo un juicio justo, amén. Pero si usted lee el versículo 9, léalo conmigo, de San Juan 8, dice: pero ellos al oír esto, ¿qué escucharon ellos? La palabra de Dios, la palabra viva. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús con la mujer que está en medio. ¿Qué es la segunda clase de conciencia que rodea al ser humano? ¿Cuál es? Número 1, la voz de la conciencia. Y número 2, la conciencia que nos acusa delante de Dios. Cuando usted ignora la conciencia, ella la acusa. Eso es lo que pasó con Pilato. Dice en la Biblia que otra vez Pilato salió y le dijo al pueblo: este hombre, ¿qué mal ha hecho? Lo soltaré pues, le haré unos latigazos y lo suelto y ya. Y decían: crucifícalo, fuera con este, decía. La conciencia de Pilato, él la escuchó, no hizo caso. Y como no hizo caso a la voz de la conciencia, ¿sabe qué pasó? Vino la conciencia y empezó a acusarle delante de Dios. Empezó a decir: usted es un corrupto, usted es una persona infame, ¿cómo está juzgando a un hombre justo, inocente? Y empezó a remorderle, lo que nosotros llamamos, nos remuerde la conciencia, cuando dejamos de hacer algo bueno, o algo que dejamos de hacer positivo. Está comprobado, mis hermanos, según este pasaje, que la conciencia solo nos va a acusar delante de Dios cuando no queremos aceptar y entender la palabra escrita por Dios, o la tergiversamos. Ahí nos va a acusar la conciencia. En pocas palabras, cuando usted deseche esta palabra le va a acusar. Porque el Señor mismo dice: yo no juzgo a nadie. La palabra que ustedes oyeron, ella le juzgará en el día del juicio. En el día del juicio. Por eso dice la Biblia que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Porque hoy están muchos escuchando esa palabra a su conciencia. Pero usted decide qué hacer. Si le cree o no le cree. Si la ignora o no la ignora. Amén. Es posible que la palabra que el Señor estaba escribiendo en tierra, porque la Biblia dice que Él se agachó ahí en tierra y escribía. Algunos eruditos dicen que era que escribía de pronto los 10 mandamientos, y los fariseos y los escribas, al ver los 10 mandamientos, acusados por su conciencia, se fueron. Otros dicen por ahí que era que Jesús estaba escribiéndole los pecados a cada uno, porque Él podía conocer lo que pensaba. Tenía el don de discernimiento espiritual. Y entonces ellos, al ver los pecados, salieron y se fueron. Pero hay una gran revelación que está en la Biblia, si la quieren recibir. Hay una gran revelación en Jeremías capítulo 17, versículo 13, que para mí es lo que más se aproxima a lo que Jesús escribía en tierra. Jeremías capítulo 17, versículo 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El versículo 15 de Jeremías 3, 17 dice: he aquí que ellos me dicen, eso era lo que le decían a Jesús, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Claro, ellos querían, la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreado. ¿Tú qué dices? Pero lo hacían era ¿para qué? Para acusarle. Si Jesús decía: no, si la ley dice, sí, le dice la ley, los mandamientos de Moisés, mátenla. ¿Sabe qué hubieran dicho estos fariseos? Lo habían acusado a Jesús. ¿Y dónde está el amor de Dios que usted muestra por los perdidos? ¿Por qué dice que la maten? Si Jesús hubiera tomado esa decisión. Si Jesús hubiera dicho, por ejemplo, pobrecita, ¿cómo la van a matar? Le hubieran dicho: entonces está violando la ley de Dios. Por eso dice la Biblia que más bien se puso, fue sabio con la sabiduría de Dios, y empezó a escribir en tierra, y lo que escribía según lo que más se aproxima, porque la Biblia dice que las escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Qué es esto? Jeremías
capítulo 17, versículo 15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Versículo 18. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense en ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Para mí personalmente eso es lo que Jesús está escribiendo. Por eso vino la conciencia y ¿sabe qué? Les acusó porque ellos conocían esta palabra que Jeremías. La palabra es la que nos va a juzgar. La palabra es la que nos va a absolver. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 20, los libros fueron abiertos. Y todos los muertos de pie ante Dios fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en su libro. Según lo que estaba escrito. Porque Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? ¿Usted lo cree? Denle un aplauso pues a Dios en esta hora, mi hermano. Para gloria a su santo nombre. Romanos capítulo 2, versículo 14, para que nos quede más claro. Que la conciencia no solamente nos habla, sino que nos acusa. Romanos 2.14 dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, o sea los mandamientos de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa? Diga, su conciencia. La conciencia da testimonio. Su conciencia da testimonio a usted de cómo está delante de Dios. Su conciencia, ustedes que me ven por el YouTube y por el Face, le dará testimonio de cómo está su relación con Dios. Y de por qué razón no quiere venir a la iglesia o buscar de Dios. Porque es un oidor solamente olvidadizo. O con las cosas de Dios de lejitos. Quizás porque la conciencia le está acusando. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, o sea, su forma de pensar. O sea, que la conciencia que hace, diga, nos acusa o nos absuelve. Eso hace la conciencia, iglesia. El versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de ¿quiénes? De los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles secretos? Diga, los que guardamos en la conciencia. Por eso nada se esconde delante de Dios. Amén. Por eso el salmista decía, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? Si todo lo llenas, tú lo llenas todo. Es por eso, mi hermano, que por motivo de conciencia hoy debemos pedirle a Dios que nos perdone si hemos hecho lo malo, que nos ayude si necesitamos un favor de él. Amén. Tercera clase de conciencia que rodean al ser humano en el mundo. Número 1, la voz de la conciencia. Número 2, la conciencia que nos acusa delante de Dios. Número 3, la conciencia que nos molesta cuando se obra mal. O sea, que no solamente nos habla, no solamente nos acusa esa verdadera conciencia, sino que ¿qué más hace? ¿Qué más hace, iglesia? Nos molesta, no nos deja en paz. Es lo que le pasó a Judas. Cuando él entregó a Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata, lo hizo en secreto. Y empezó la conciencia a trabajar en él. Y él quizás de pronto su conciencia, digo yo especulando, le decía, estuvo mal que vendiste el maestro, tú eres un aventón, o un sapo, como quieran llamar. Y lo entregaste, lo vas a entregar a muerte. Y la conciencia empezó a molestar a Judas. Hasta que llegó el día y recibió las 30 piezas de plata y se fue con esos guardias de los sacerdotes al lugar donde iban a arrestar a Jesús. Ahí la conciencia le empezó a acusar, está mal lo que estás haciendo. Y él debatía con la conciencia, él quizá le decía, tranquila conciencia, que yo simplemente lo voy a entregar y a él lo van a soltar, Pilato lo va a soltar. Y en verdad Pilato sí quería soltarlo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que Cristo muriera en la cruz por usted y por mí. Ese era el propósito de Dios, era la voluntad del Padre. Pero Judas se equivocó. Él dijo, yo me gano mi platica porque soy un ladrón, y me gano y sustraigo la bolsa, las ofrendas, y soy un ladrón, me gano mi plata, y al otro le dan unos latigazos y lo sueltan, y ya, y sigue todo igual, y me gané mi dinero. Eso era lo que pensaba Judas. Lo que el diablo quizá le ha metido, la mentira más mentirosa. El diablo nunca le dijo, es que a él lo van a matar, porque si no, él nunca lo hubiera vendido. Pero el diablo es un engañador que engaña nuestras conciencias. Y esta conciencia empezó a molestarlo después de que a Cristo lo mandaron a la cruz.
Porque cuando Judas vio a Cristo en la cruz, que ya no había escapatoria, que ya lo iban a matar, que ya no se podía bajar de esa cruz, empezó la conciencia a molestarlo tanto que lo desesperó. Y vinieron demonios, lo oprimieron y lo llevaron al suicidio. Más bien dijo, yo me quito la vida. No aguanto, ¿sabe por qué? Diga, el cargo de conciencia. La conciencia que nos molesta cuando se obra mal. Este es el tipo de conciencia que, aparte de acusarnos, mis hermanos, por lo que hemos hecho, no nos deja en paz, torturándonos emocionalmente, como le pasó también a Adán y Eva en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice la Biblia, que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos le fallaron a Dios, comieron del fruto prohibido, dice la palabra que empezó la conciencia a acusarlos. Y me imagino que empezaron a juzgarse el uno al otro. Usted me dio, yo no quería comer eso, y empezaron a juzgarse. Y cuando venía la presencia de Dios, ahí viene la presencia de Dios que todos los días habla con nosotros. ¿Y qué hicieron? Dice la Biblia que salieron a esconderse detrás de los árboles del huerto. Y dijo Dios, ¿dónde estás tú, Adán? Y empezó, dice la Biblia, la presencia de Dios a pasearse en el huerto. Por eso le digo, en el huerto bien está la presencia de Dios, pero también está la presencia de Satanás. En este lugar puede estar la presencia de Dios, pero el enemigo también mete su cizaña. Por eso no hay que dejarse robar la palabra, amén. Y dice la palabra que al parecer la conciencia de Adán y Eva les molestó tanto que cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Porque le molestó, la conciencia empieza a molestar, iglesia. Ya para entrar en recta final con el mensaje. ¿Estamos extendiendo hasta ahí el mensaje? ¿Estás entendiendo el mensaje, iglesia? Amén. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ver la cuarta clase de conciencia que rodea al ser humano. Son 5, finalizo. Número 4. Esta es la conciencia que se ha corrompido y está cauterizada por el pecado. ¿Cuál conciencia? La que ya no tiene remedio. Se ha corrompido. El pecado la cauterizó. Ya hace lo malo y es normal. Es como el que mata. La primera vez tuvo cargo de conciencia, pero lo volvió a hacer por plata y codicia. Y lo volvió a hacer otra vez, ya se volvió un trabajo. Hoy en día es un trabajo secular para mucha gente que trabaja en oficinas. Y viven por un salario y aún hay que hacer la vuelta, tiene que acostar, listo, voy a acostar al paciente. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia ya está cauterizada. Amén. La conciencia que se ha corrompido y está cauterizada por el pecado. Este tipo de conciencia es la que poseen muchos incrédulos, no necesariamente homicidas, sino incrédulos, mis hermanos, que continuamente justifican su pecado, ya que perdieron el temor y el respeto por las cosas de Dios. El temor a Dios lo perdieron, el respeto por las cosas de Dios lo perdieron. Ya no hay temor de Dios en sus corazones. Y dice Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, dice la palabra, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, toda conciencia, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez, o sea, con viveza, toda clase de impureza. Son los que no les importa. Y escuchan de Dios y escuchan que los invitan. No, yo hago conmigo lo que me da la gana. Esas son personas que ya tienen que autorizar la conciencia. Y son especialmente personas que han estado y conocido la palabra de Dios. Conocieron un día la palabra, se apartaron, andan errantes por ahí, haciendo con su vida lo que bien les parece, y no quieren, por más que Dios les habla a su conciencia, no quieren volverse a Dios. Son ese tipo de personas. Se han cauterizado. Perdieron toda sensibilidad, dice Pablo, o sea, la conciencia. Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No les importa ir en contra de lo moral. Y se daña la mente de esas personas.
Este tipo de conciencias, iglesia, ya no siente nada. El individuo con una conciencia cauterizada ya no escucha sus impresiones. Y él puede pecar con abandono, engañándose a sí mismo, pensando que todo está bien con su alma y tratar a los demás insensiblemente y sin comprensión. Eso lo hace una persona insensible. Finalizo con el quinto y último clase de conciencia que Dios de verdad nos muestra y que rodea al ser humano. Es la conciencia limpia y renovada por la sangre de Cristo. Este es el tipo de conciencia que Dios quiere que usted tenga a partir de hoy, los que me escuchan aquí a la distancia. La conciencia limpia y renovada por la sangre de Cristo. Esta es la conciencia que Dios quiere que tengamos, ya que este tipo de conciencia es la que ha sido lavada por la preciosa sangre de Jesucristo. Esta conciencia, aunque siga examinando nuestro comportamiento, ya no existe, escúcheme bien, ya no existe el temor de un juicio eterno, porque Cristo lo sufrió en lugar del creyente. En otras palabras, la conciencia ya no me condena. Ya ese tipo de conciencia ya no me condena porque estoy limpio, soy lavado por la sangre de Cristo. Amén. Porque su sangre preciosa fue derramada y con ella hemos sido lavados. La última cita para finalizar. Hebreos 9:13 dice el apóstol Pablo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es el propósito. Amén. Que ya la conciencia no nos acuse más, porque la sangre de Cristo nos lava, y más bien le sirvamos al Dios vivo.